La un adaptación tipo de Drácula muy famoso y muy bueno. Que a su vez, por otra parte, también había intervenido Lawrence Stallings, el de What Price Glory, que había hecho una adaptación teatral de la, y que había perdido novela, una pierna en la Primera Guerra Mundial. y que era experto en temas de la Primera Guerra Mundial, y que además, como suele ocurrir en América, es probable que ninguno, ni Borchardt a lo mejor, hubieran leído la novela, sino que todos se estarían basando en un tratamiento de a la partir obra de de la teatro. adaptación teatral. De la obra de teatro. Eso es una cosa que lo aprovechaban siempre porque había una dramatización de una trama narrativa amplia, ¿no? Ya resumido. Entonces ahí el elemento curioso es que este Glazer, que era ayudante, vamos, que era productor asociado y que se atribuye el guión, digamos, destacó a Negulesco y se ocupó de la segunda unidad. Él diseñó una especie de storyboard y dirigió una parte de la retirada. Una cosa que el mismo Negulesco contaba en una entrevista, pues que era fantástica, que era una cosa muy expresionista, que era muy largo y tal. Y que luego Borchardt, que no entendía nada de estas historias y que la cortó brutalmente y la dejó en 4 planos mucho más sencillos y que los más expresionistas se los quitó. Lo cual, por otra parte, cuadra mucho con Borchardt, que no le pegaba mucho ese estilo expresionista, que por ahí en el libro me parece que hay alguna de las fotos de la parte suprimida y que realmente pues eran bastante alucinantes. Yo además os tengo que confesar que yo nunca he sabido en el cine qué hace exactamente el productor asociado. Nunca he sabido yo que es un productor asociado. No, nunca se sabe. No se sabe, es a veces alguien que los jefes mandan para que vigilen, otras veces es un señor que ha puesto dinero simplemente, otras veces es un ayudante del productor. Aquí el productor en teoría era Borchardt, pero su productor asociado no sé, probablemente era el delegado del estudio para controlar. Hombre, teniendo en cuenta que el estudio lo llevaba Lubitsch, como tú dices, en esa época se supone que él rodaría bastante cómoda. Además se ve que es una película muy personal. Esta es una película que está llena de pero muy maldita, es una historia, tuvo todo tipo de dificultades en la elaboración de los guiones, en el rodaje hubo complicaciones y durante el propio rodaje hubo todo tipo de presiones desde múltiples sectores que hizo que la película, nada más montar y antes del estreno ya tuvo unos primeros cortes, después del estreno tuvo más cortes y después le han seguido cortando. Y eso es un elemento que es lástima porque algunas de las cosas que al parecer entusiasmaron a los surrealistas o a los derivados de los surrealistas como Kiru, pero también a otra gente, esta película donde tuvo mucho éxito le gustaba mucho a Sadul y le gustaba mucho a Henri Agelo, o sea, gente de posiciones muy diferentes crítica e ideológicamente, les entusiasmó, es de esas películas de su vida, ¿no? Y sin embargo, yo tengo la sospecha de que algunos de los momentos que más les gustaban no los hemos conseguido ver. Pero ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, el caso de Sadul es muy claro. Bueno, algunos hemos llegado todavía a conocer a Sadul ya en la última etapa, pero bueno, tenía unos puntos de vista, yo no siempre estaba de acuerdo con él, muy pocas veces estaba de acuerdo con él, pero sin embargo en el caso de Borzaje, en su diccionario, le pone por las nubes, tiene dice uno de los más grandes junto con no sé qué, con sus compañeros Vidro y Onfort y demás. Que es porque además Borzaje tiene un pequeño apunte, y es que él empieza en cine como actor el año 15 con Ince, con Thomas Ince, pero además en los primeros 5 años su carrera es paralela a la de Ford. Los dos están haciendo western de 3 al cuarto en una semana casi, hasta que adquieren el dominio. Y después, eso ya que es una cosa que los espectadores del programa saben, el famoso hermano de Borzaje, el Dan, que era el Dani, el que tocaba el acordeón siempre en los rodajes de John Ford, o sea que había una... Pero tiene varios hermanos por ahí en el cine, hay un Louis Borchardt, Lou Borchardt, que es algo en esta película y que yo no sé si llegó a dirigir también alguna película y que aparece por ahí, son los hermanos, que no me acuerdo cuántos eran, pero él tienes un entronque con un director que a nosotros nos gusta mucho, que es Leo McCarey, y es que tiene mucho que ver porque son fabricadores, por así decirlo, de momentos maravillosos dentro de la puesta en escena de sus escenas y de la película. Esto estábamos hablando, pues lo que decía Miguel, lo de la carta, el recorte, el zapato, está lleno, y eso lo hacía Macari, o sea, más que tener a lo mejor la estructura total. Son cineastas de la emoción, para ellos está lleno de los momentos mágicos más que la línea narrativa, que la línea narrativa la daban por supuesta casi, y lo que les importaba era esos detalles para recordar. Pero eran tremendos dirigiendo actores, porque Cooper también lo dijo en palabras muy escuetas, que realmente es una escena que a mí me parece maravillosa y que posiblemente tendré que elegir, cuando los doctores en la etapa final le mandan a tomar algo a un bar cercano mientras hacen las operaciones a su mujer,
ese aterido, vuelvo al adjetivo, que pregunta a la entrada si la señora que ya ha tenido hijos y que pide un brioche y un café y tal. Era una escena súper difícil porque no tiene diálogo, es la pura expresión de ese hombre y de su abatimiento y de su frío y de su lluvia sobre las espaldas, todo el mundo se ha venido abajo, o se está viniendo abajo. Y dice que era dificilísimo, pero que Borzaje le estuvo hablando, y cuando lo dijo ya, no sabe cómo salió eso en la pantalla, una escena que por lo visto algunos grandes como Leslie Howard, una serie de actores, siempre dijeron, mira, no habría sido capaz de interpretarlo yo como lo hace este hombre. Pero parece ser que Borzaje decía que, por ejemplo, no en esa exactamente, pero en la última, que es la más complicada para él de interpretación, que él hubiera querido a alguien como Barrymore, ¿no? Un actor de teatro profesional de toda la vida. Y por cierto, y entre paréntesis, el que hace maravillosamente de John Barrymore es Christopher Plummer en una obra de teatro que hay en Broadway que se llama Jack. Está maravilloso, parece Barrymore. Bueno, pues yo creo que si lo hace con Barrymore hubiera sido horrible, porque Barrymore era un actor muy teatral en el peor sentido y que cuando traspasaba esos gestos y esos tics que tenía al cine eran tremendos. Aquí lo que pasa es que se dan cuenta de que Gary Cooper, eso que hemos leído tantas veces, parecía que no interpretaba, y luego llegabas a proyección y decías, oye, es impresionante este tipo, cómo transmite, y parece que no mueve un músculo, no hace nada. Y yo creo que ese es el paso también de la interpretación puramente cinematográfica a la que hasta entonces se venía usando. Y es esa que luego nos gusta tanto y que está en Robert Mitchum, en William Holden, en toda esta gente que apenas expresa sus sentimientos con gestos, mueven la cara o la boca, sino que tienen una enorme sobriedad. Y esa escena es fantástico. Es que Cooper tiene, que yo creo, una cualidad que es la ingenuidad. Es decir, que es la misma que tiene Borzaje. Efectivamente. Y la secuencia que estás diciendo, la segunda parte de Johnny Guitar clarísima, que es cuando dice, dime que jamás has dejado de amarme. Es casi la continuación de la pasillata del paseo por Milán. Como se lo dice él, eso es una secuencia muy difícil, porque si te pasas queda ridículo, queda cursi, queda lacrimógeno, mientras que aquí, pues si has entrado en la película, te emocionas profundamente. Eso parece un niño mintiendo también. Solo un actor que no vaya mucho más allá, que no sobreactúe, que sea un poco el mismo, que sea capaz, porque Cooper pues le pasaba con Stenberg, le pasaba con Borzache y le pasaba con Lubitsch en La octava mujer de Barbazul. A simple vista verle como si fuera el gran playboy de la Costa Azul, y es capaz de dar ese tono de ligereza, de frivolidad, de tarambana, y a la vez de buena persona, de ingenuidad, algo que está también en la línea de este personaje, que comienza así la película y acaba absolutamente entregado. Hay una película muy misteriosa con Gary Cooper que está producida y algo intervenida por Lubitsch, que a mí me recuerda sobre todo a Sternberg, y está dirigida por Borzache, que es Deseo. Que ahí está eso clarísimo, lo que acabas de decir, hay esa especie de mezcla, y de repente es un tipo que es muy divertido, es uno de los papeles de comedia mejores que él ha tenido, y encima enfrentado a Marlene Dietrich. Y ahí está, es una película que hay una extrañísima fusión de estos tres directores que no se parecen, pero algo tienen también misteriosamente que ver. Y tenía un atractivo casi sobrenatural, de alto, delgado, esos ojos azules, aquí es en blanco y negro, pero era una cosa impresionante Gary Cooper. Es que Gary Cooper yo creo que es de los tipos que en su momento, bueno, hablaba de Clark Gable y de Gary Cooper como el máximo exponente del cine y del actor de Hollywood. Era el actor puramente cinematográfico. Pero es este momento de los 30 donde... Él arranca y despega. Porque si acordáis, él tiene un momento muy breve en Alas de William Wellman, pero antes de hacer esta película ha hecho ya Marruecos. Ahí está, estupendo. Que está muy bien ya. Estupendo. Y a partir de este momento ya coge la filmografía, a partir de Adiós a las almas, es un despegue total. Pero eso que estaba diciendo Eduardo, esa especie de mirada, y como dice Miguel, de ingenuidad, de chico, cuando está ya en Marruecos haciendo con la navaja lo de Amy Jolie, esa cara que tiene ya es realmente que te fascina, que te enamora, que es una cara que puede hacerlo contigo lo que quiera, es de un atractivo... Está en la presentación, cómo se presenta, vuelvo otra vez a la secuencia inicial, es decir, no es cómo se presenta el sentido del humor que tiene ante una cierta tragedia y de ternura a la vez, de comprensión hacia ese personaje. Eso lo da el actor si tiene eso dentro de la personalidad, no lo da el método Stanislavski ni el Actors Studio. Es esa cosa del sentido del humor que tiene sobre todo por la manera de mirar. Exacto. Igual que la forma de actuar es manera de estar y no hacer gestos, y sobre todo no hacer nunca gestos de estos convencionales que están como hay un repertorio de que gesto de dolor es tal y no sé qué, esto no lo hacen jamás.
es un poco el método de actuación cinematográfica escuela americana clásica. Le pasaba a Wayne, John Wayne era otro actor en ese sentido, y James Stewart, por ejemplo, y Henry da Fonda. lo mismo que vengan del teatro. Y ha aprenden a hacerlo de envejecido esa mucho manera. más Helen Hayes que él en su manera de interpretar. Claro, Sí. claro, que en teoría era la gran actriz, la que traen para hacer la gran Ah, interpretación. y él estaba muy acomplejado con ella, porque él era casi